el día de hoy se llevó a cabo un taller de formación ideológica con el partido Perú Libre, dirigido a la juventud, donde las cosas hoy ha quedado claro. Se tiene que trabajar por un Perú que tiene que ser un país democrático, descentralista, y acabar con la vieja costumbre. Pedro Castillo se convierte en el primer presidente de izquierda en los 200 años. La verdad que hoy Perú Libre luchará para alcanzar la soberanía del Perú y una sociedad en igual de oportunidades para las grandes mayorías. Somos y seremos un partido antiimperialista para lograr la libertad y la economía del Perú. Vamos por una constitución plurinacional. Vamos a escuchar pasajes, pues, lo que fue este taller de formación ideológica con la juventud de Perú Libre. De todo verdadero partido socialista, marxista, es el marxismo, el leninismo, el mariateísmo. Sin eso no existe el socialismo, no hay partido socialista. Por ello, las bases ideológicas de nuestro partido se basan en la teoría de Marx, de ese filósofo que no solamente se quedó en el planteamiento de utilizar o de plantear un sistema doctrinario filosófico para entender, para interpretar el mundo, sino sobre todo cuando decía que la filosofía no solamente se trata de querer entender, de querer comprender, de querer interpretar el mundo como hasta ahora lo han hecho los filósofos clásicos. Principalmente se trata de transformarlo, y por eso somos marxistas, por eso somos leninistas, mariateístas. Entonces nuestro partido se basa en algunos pilares fundamentales. Perú Libre es un partido democrático. Solamente la democracia es la expresión genuina de las decisiones colectivas. Este partido es el del pueblo, este partido es de todos. Aquí no hay verticalismos, aquí las decisiones lo tomamos de manera horizontal. Todos somos iguales. La máxima autoridad es la asamblea. Son ustedes, son los que van a decidir y los que van a hacer los acuerdos, y la mayoría es la que manda. Por eso somos un partido democrático. Pero también otro de los principios y pilares fundamentales de nuestro partido Perú Libre es que somos descentralistas. Y les decía que lamentablemente en nuestro país, en 200 años, todavía no se ha podido alcanzar ese sueño del descentralismo. Tenemos un país altamente centralizado, no solo en la administración, no solo económicamente, no solo políticamente, sino hasta culturalmente. Y el ejemplo es muy sencillo. Ustedes han visto cómo tenemos una derecha, una oligarquía tan ajena a nuestra realidad, que no conoce nuestro pueblo y que no le importa la realidad de nuestro pueblo. Por eso es que tenemos una candidata y sus adláteres que dicen de que si en un pueblo del interior de Ayacucho, en una comunidad lejana y remota, no tiene ni un solo voto Keiko Fujimori y solamente los votos son para Pedro Castillo, entonces está mal. Porque en la mente todavía colonial, con ese síndrome colonial que ellos tienen, creen que los campesinos, creen que los trabajadores, creen que los pobladores del Perú profundo no son capaces de tomar una decisión por su propia voluntad e iniciativa. Les parece mal y apelan por eso al jurado. Pero sin embargo, si nos vamos a Miraflores y San Isidro, ocurre lo contrario. Hay actas donde hay votos del 100% para Keiko Fujimori y no hay ni uno solo para Pedro Castillo. Pero entonces a ellos no les parece eso normal, no les parece anormal, les parece completamente normal, porque ellos siguen creyendo de que ellos sí tienen la capacidad de decidir, de pensar. Es decir, hasta culturalmente todavía no nos hemos desprendido de esa tara colonial. Como decía el gran Eduardo Galeano, la peor herencia que nos han dejado los españoles y que lamentablemente se mantiene a 200 años de haberse dado la independencia es la cultura del autodesprecio, es la cultura de que nos han hecho creer de que lo nuestro, lo andino, lo del pueblo no vale, solamente hay que ver lo que viene de afuera, lo de los criollos, lo de la clase dominante, de la oligarquía,
que el pueblo no es capaz de tomar sus decisiones de una manera racional y con propia iniciativa. Y por ello, este país necesita ser descentralizado en todos los ámbitos. Tenemos que descentralizarlo administrativamente, políticamente, económicamente. Pero sobre todo, mis queridos compañeros y compañeras, culturalmente e ideológicamente. También Perú Libre se define entonces, aparte de democrático, descentralista, como un partido internacionalista. Porque hay que entender, compañeros, que el marxismo, el leninismo, el mariateísmo nos enseña que el motor de la historia, que en la sociedad existen las clases sociales. Y como le decía al inicio, cada clase social tiene sus propios intereses. Y por lo tanto hay una lucha de intereses, hay una lucha de clases. Y esta lucha de clases no solamente será en el Perú, no solamente será en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Existen pobres en todo el mundo, existen opresores y oprimidos en todo el mundo. Por ello es que nosotros somos internacionalistas, porque nosotros siempre vamos a saludar los procesos de cambio de los gobiernos progresistas de toda Latinoamérica y del mundo, porque los países, los partidos que luchan por la humanidad, que luchan por el pueblo, tienen que apoyarse entre ellos. Y nuestro internacionalismo es por ello. Apoyamos a los países que luchan por su independencia. Apoyamos a los países que luchan por ser respetados y soberanias. Apoyamos a los países que están en el camino de la liberación. Y también ese es nuestro espíritu internacionalista. Pero aparte de internacionalista, Perú Libre también tiene otro principio, que es de ser un partido inclusivo. En este partido, compatriotas, camaradas, todos son bienvenidos, todos son llamados, porque este partido tiene como único objetivo la lucha por la soberanía de nuestra patria, la lucha para recuperar el país. Y por ello somos un partido inclusivo, en el cual están convocados todos los pueblos del Perú, todas las patrias, como le decía al inicio, sin excepción alguna, sin ver su origen, sin ver su género, sin ver su raza, sin ver su postura de los pueblos en este caso. Es un partido inclusivo porque es un partido de los de abajo, de las mujeres, de los jóvenes, de todos aquellos que quieran cambiar este país. Somos un partido que hemos entendido que luchamos por el cambio. Hemos dado un gran paso en ese cambio, de tal manera que tenemos el primer presidente puesto por un partido de izquierda, el primer presidente de izquierda, el primer presidente en 200 años que ha sido puesto por un partido socialista. Y los logros que nosotros vayamos a tener no solamente serán para nosotros, sino para todos los peruanos. Nosotros somos inclusivos, nosotros queremos el bienestar, no solo pensando en un grupo, no solo pensando en el partido, no solo pensando en un sector, sino queremos la igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas, sin excepción alguna, aún no hayan votado por nosotros, porque todavía no entienden los procesos de cambio. Pero aquí, mis queridos compañeros y camaradas, otro de los principios básicos, aparte de ser democrático, descentralista, aparte de ser internacionalista, inclusivo, Perú Libre es un partido soberano. Es un partido que lucha por rescatar nuestra soberanía. Tenemos que entender, mis queridos hermanos y hermanas, de que el Perú no tiene la libertad. En 1821, en 1824, precisamente en las pampas de Ayacucho, militarmente se sellaba la victoria de los patriotas. Pero sin embargo esa victoria nos ha sido robada por los criollos de entonces, por la clase dominante de entonces. Tendremos una libertad política seguramente, porque podemos decidir cada 5 años quiénes van a ser nuestros presidentes, quiénes van a ser nuestros congresistas.
pero todavía no tenemos la libertad económica, porque no podemos decidir qué hacer con nuestro país, porque lamentablemente en el momento en que se daba la independencia, también se daba la sucesión a Inglaterra, a los intereses ingleses, y luego más adelante con Leguía, a partir de los años 20 para adelante, somos una neocolonia lamentablemente de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano. Entonces todavía no tenemos una plena soberanía. Perú Libre por eso es un partido que lucha por la soberanía. Pero aparte de luchar por la soberanía, otro de los principios es que Perú Libre es un partido humanista. Lucha por las ideas justas de justicia social, por los grandes sueños que han tenido los más grandes humanistas en nuestra patria, en el mundo, por atraer la justicia social de un mundo igualitario, de un mundo sin discriminación, de un mundo con igualdad de oportunidades para todas las grandes mayorías en nuestro país. Aparte de ello, Perú Libre es un partido entonces socialista que tiene estos principios, compañeros. Esos son nuestro norte, esa es nuestra brújula. En función a eso tenemos que construir y tenemos que actuar. Somos entonces democráticos, descentralistas, somos internacionalistas, somos inclusivos, somos humanistas y también, lo último y lo más importante, Perú Libre es un partido antiimperialista, está en contra de toda dominación, de todo tipo. A nivel internacional, para que no se acepte la victoria de un hijo del pueblo, para que no se acepte la legítima voluntad que ha tenido el pueblo de elegir a su presidente y a su representante. Utilizan la prensa concentrada, utilizan algunos presidentes, algunos intelectuales para deslegitimar, para desinformar al pueblo. Por ello, Perú Libre es el partido que se compromete, es el partido que en este caso se autoidentifica como convicto y confeso antiimperialista, porque nosotros no vamos a permitir la dominación de ningún país sobre otro país, la opresión de un país sobre otro país, y mucho menos sobre el Perú. Por eso tenemos que luchar por ese cambio, compañeros. Teniendo entonces esos principios básicos de cómo se define Perú Libre, también tenemos que tener la claridad de cómo va a unidad de estos jóvenes de las diversas regiones, de los diversos distritos de nuestra patria. Javier. Una vez que estemos unidos, tenemos que comprometernos con algo. Y el compromiso es con la patria, el compromiso es con nuestro pueblo, por amor al Perú. Y una vez que nos comprometamos, compañeros, tenemos que identificarnos con ese compromiso, tenemos que identificarnos con esa ideología, tenemos que identificarnos con ese programa. Y una vez que nos hayamos identificado, necesitamos decidir, nosotros como jóvenes, ¿qué vamos a hacer por la patria? ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso, nuestra convicción para recuperar el país por el cambio? Y una vez que hayamos decidido qué hacer, mis queridos camaradas, tenemos que pasar a la acción, a la práctica, porque solamente la práctica es el criterio de la verdad. Todos estos pensamientos libres plantea, compañeros, cambiar este país con un programa socialista claro, con una ideología clara, con un postulado claro a favor de las grandes mayorías. Nuestra ideología entonces es la brújula, es el norte fundamental, es un plan. Sabemos qué hacer, sabemos dónde poner las columnas, sabemos cómo es que hay que construir, porque al desorden, sin tener claridad de lo que vamos a hacer, nada se puede construir, compañeros. La ideología entonces es eso, es el plan, es el norte, es la claridad, es el fundamento del cual saldrá el programa político, el programa económico, saldrá el programa de nuestro partido. Y así ha salido el programa de nuestro partido. Una vez interiorizada la ideología del socialismo,
del marxismo, del leninismo, del mariateísmo. Una vez entendido que para interpretar los problemas y los fenómenos sociales que se dan en nuestra patria, el único método válido es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, porque nos permite ver con objetividad, con claridad. Una vez hecho eso, compañeros, hemos sacado un diagnóstico, hemos analizado, pero también hemos planteado las soluciones. Y ahí viene el programa de nuestro partido, que muy brevemente voy a referirles. En nuestro país, que todavía es una semicolonia del imperialismo norteamericano, de algunos países europeos, necesitamos alcanzar la soberanía, necesitamos liberarnos, para lo cual necesitamos un gobierno de tipo popular, necesitamos un gobierno socialista. Pero el socialismo, mis queridos compañeros y compañeras, significa que implantemos un nuevo modelo económico y social. Y el nuevo modelo económico y social tiene que basarse en un nuevo régimen económico. Y ustedes saben muy bien que en nuestro país, lamentablemente, ya van a ser 30 años en la cual se nos ha impuesto el más salvaje neoliberalismo, que no ha dado los resultados, que por el contrario ha ahondado la pobreza, que por el contrario ha ahondado la injusticia, que por el contrario ha hecho de nuestro país un país donde un pequeño grupo de la oligarquía, de la clase dominante, cada vez se ha hecho más rico y las grandes mayorías cada vez se han hecho más pobres, han perdido sus derechos a la educación, a la salud, han perdido el derecho, los pocos derechos laborales que se tenían, compañeros. Por ello, tenemos que entender que el cambio de nuestro país tiene que empezar por el cambio del modelo económico-social, y ese cambio solamente puede empezar por el cambio de la constitución política. Por eso, contra la corrupción, nueva constitución. Contra la corrupción, nueva constitución. la constitución vigente que tenemos es una constitución espuria y legítima, que se ha hecho a espaldas y en contra de las grandes mayorías, porque es producto de un autogolpe. Recuerden ustedes el 5 de abril del 92, Fujimori se da autogolpe, y la constitución del 93 no es más que la imposición y la legalización en nuestro país del neoliberalismo. ¿Y qué cosa es el neoliberalismo? No es más que el plan de colonización de los países imperialistas para someter, para oprimir a nuestra patria en el campo económico, en el campo político, en el campo social, pero también en el campo cultural y ideológico, compañeros. Por ello esta constitución tiene que ser cambiada, porque es una constitución que ha sido elaborada para que se implanten los 10 puntos del consenso de Washington, es decir, para que se implanten los intereses del imperialismo norteamericano, de sus empresas transnacionales, de sus empresas financieras, mineras, que han llegado aquí y gracias a la constitución fujimorista tienen todas las prerrogativas, tienen todas las seguridades en el campo jurídico, en el campo tributario, tienen todos los beneficios. Esta constitución se ha hecho pensando solamente en las grandes empresas transnacionales, en los grandes empresarios peruanos, en los capitalistas y no en el pueblo peruano. Por ello necesitamos una nueva constitución política plurinacional, compañeros. Es la base fundamental del cambio, y por ello nosotros planteamos y decimos que en nuestro país no va a haber ninguna reforma, ningún cambio a favor de las grandes mayorías si no vamos a cambiar la constitución política, porque hay que entender que el marco jurídico que nos permite qué hacer o qué no hacer es esa carta magna, es la constitución política. Y esta constitución política solamente está pensada en la clase dominante, en la oligarquía peruana,
en contra de los intereses del pueblo. Pero eso tampoco significa, compañeros, de que la constitución anterior, la constitución del 79, era una constitución perfecta o una constitución popular. El Perú nunca tuvo una constitución hecha por el pueblo y sobre todo a favor del pueblo. Si bien es cierto, la constitución del 79 era una constitución que le daba garantías a la oligarquía peruana, a la clase dominante peruana, pero habría al menos algunas ventanas para que el Estado, para que el gobierno pudiera cumplir con algunas funciones que le competen. Entonces, compañeros, esta constitución del 93 es una constitución que los pocos derechos que tenían los trabajadores lo han quitado, que lo poco que se había avanzado en el campo de los derechos sociales lo han quitado. Es una constitución pensada y hecha solamente, como le decía, para beneficiar a los intereses del imperialismo norteamericano, a los intereses ajenos de las grandes empresas transnacionales y también, por supuesto, de la oligarquía y la clase dominante peruana que tenemos. Por ello, compañeros, es necesario entender de que la mayor lucha en este nuevo gobierno que se nos viene, en la cual la juventud tendrá que estar comprometida, porque como les he dicho, sin la participación de ustedes, sin la participación de la juventud, no va a ser posible la revolución, no va a ser posible los grandes cambios, las grandes reformas, porque como decía al inicio, el elemento vital por naturaleza para impulsar ese cambio, para hacer realidad ese sueño de los pueblos de abajo, es la juventud. Por eso decía el gran Salvador Allende: la juventud consciente jamás será sirviente. La juventud consciente jamás será sirviente. Entonces es innato que un joven sea revolucionario, porque como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario sería hasta una contradicción biológica. Y es verdad, mis queridos camaradas, mis queridos compañeros y compañeras, nosotros tenemos que ser la vanguardia, nosotros tenemos que ser ese motor, nosotros tenemos que ser ese elemento vivo de acción, parte del cambio, comprometido, convicto con la patria, con nuestro partido, con el socialismo, con las grandes aspiraciones que tiene este pueblo. Por ello, compañeros, es necesario entender de que nuestro programa está basado en el cambio de un nuevo modelo económico, social, y esto tiene que empezar con un nuevo régimen económico. Nos han hecho creer hasta ahora que solamente la economía de mercado, de libre mercado, es la solución para todo. Pero eso no es cierto, compañeros. Y ustedes pueden ver la realidad. Y la pandemia nos ha demostrado más que cualquier otro que era una mentira lo que vivíamos. Teníamos el sistema de salud obsoleto y abandonado, que no es capaz de hacer frente a una pandemia. Tenemos el sistema de salud privatizado. Tenemos una educación también privatizada. Se ha hecho un negocio de la educación, de la salud, cuando deberían ser derechos. Se ha hecho un negocio de los derechos fundamentales de los trabajadores. Se ha visto al trabajador como una mercancía más. Esta Constitución ha puesto los derechos que tienen las empresas transnacionales por encima de los derechos que tienen los ciudadanos peruanos, las comunidades campesinas, los estudiantes, los jóvenes, los seres humanos. No puede ser esto, tiene que cambiar. Entonces, como dice y como ha planteado nuestro secretario general, nosotros estamos planteando de que necesitamos un nuevo modelo, un nuevo régimen económico. No la economía de libre mercado. No puede ser que una sociedad, no puede ser que el Estado, no puede ser que el gobierno esté supeditado al mercado. No puede ser que el mercado esté por encima de las decisiones de un pueblo y de su organización.
El mercado tiene que someterse al Estado. El mercado tiene que someterse al pueblo, a la sociedad, y no al contrario. Y por ello, Perú Libre plantea entonces, compañeros y compañeras, la economía no de libre mercado, la economía popular con mercados, que es muy diferente. Vamos a priorizar y vamos a apoyar entonces a ese ambulante, a ese trabajador, a ese micro, a ese pequeño emprendedor, a ese pequeño, mediano empresario nacional que hace patria, a ese campesino, a ese trabajador, por prioridad, porque así debería ser. Entonces necesitamos cambiar este régimen económico, y esto tendrá que ser así, compañeros. Es nuestro compromiso, lo hemos asumido y tenemos que continuar en ello. Hoy estamos a puertas de cumplir el bicentenario. Hoy estamos a puertas que dentro de muy poco deben proclamar a Pedro Castillo como presidente del bicentenario. También hoy tenemos una bancada de izquierda. Si bien es cierto, somos la mayoría, pero en comparación a los otros partidos también seguimos siendo una minoría. Pero tenemos representantes también en el Congreso. Y el compromiso irrenunciable para Pedro Castillo, para nosotros los congresistas, es que se vaya a luchar por la nueva Constitución, compañeros, porque sin eso no hay nada. Porque el pueblo peruano, el pueblo, los de abajo, el Perú profundo, han puesto sus esperanzas en el partido, en Pedro Castillo, en los congresistas, y han puesto sus esperanzas en que esa nueva Constitución debe ser elaborada a través de una asamblea constituyente con participación popular. Hagamos una verdadera Constitución que nos represente, que ponga por delante los derechos de los ciudadanos, de los peruanos, sin excepción alguna, que sea la base para construir una patria más inclusiva, más digna, soberana, y que nos den los plenos derechos a la educación, a la salud gratuita y de calidad para todos los peruanos, compañeros. Entonces, compañeros, también mi compromiso. Y de repente algunos de ustedes, muchos de ustedes no me conocen. Efectivamente, soy el congresista electo por Ayacucho. Todavía, como decía Salvador Allende, hay jóvenes que se sienten viejos y hay viejos que se sienten jóvenes. Y yo me considero dentro de estos últimos. Y también yo me considero así, todavía me considero joven. Y por eso me da gusto estar frente a ustedes. Y como joven perú-librista, vengo a comprometerme con ustedes de que no habrá un momento en el cual yo como persona, como Alex Flores, deje de luchar para que se haga la realidad la nueva Constitución, compañeros. Es un compromiso que voy a asumir de principio a fin. Y para eso, mis queridos compañeros y compañeras, se necesita el apoyo de ustedes, se necesita la participación de ustedes, porque tiene que quedarnos claro que en este país, si es que el pueblo tiene algún derecho, si es que el pueblo tiene alguna victoria, no nos ha caído gratis, no nos cae del cielo. Como buenos socialistas sabemos que es producto de la lucha, del sacrificio, y yo me comprometo a luchar junto con ustedes para lograr la nueva Constitución política. Profundamente agradecido a nuestros compañeros organizadores y a ustedes por la paciencia que han tenido de escucharme. Profundamente agradecido entonces, mis queridos compatriotas, mis queridos camaradas, yo les insto, les exhorto a ser parte del partido. Si todavía son simpatizantes, todavía son solamente
aspirantes, simpatizantes, yo les digo que el único instrumento que existe en el mundo para llegar al poder, necesitamos llegar al poder, porque el poder nos permite la toma de decisiones y necesitamos tomar decisiones a favor de las grandes mayorías. Necesitamos darle salud gratuita y de calidad al pueblo. Necesitamos llevarle educación gratuita y de calidad a los hijos de los campesinos. Necesitamos devolverle la dignidad y el respeto a las comunidades campesinas, que muchas veces son maltratadas por las grandes empresas transnacionales, mineras. Necesitamos devolverle la dignidad a este país. Necesitamos devolverle la dignidad a la política. Compañeros, termino diciéndoles entonces de que el único instrumento que nos va a permitir llegar al poder es un partido político. Y por ello los invito a sumarse al partido político. Los invito, compañeros, porque gracias a un partido político ahora tenemos un presidente, tenemos congresistas. Sin ello hubiera sido imposible, compañeros. Claro que valen las organizaciones sociales, claro que valen los sindicatos, claro que valen los grupos, pero alguien tiene que comandar, alguien tiene que dirigir, tiene que haber un programa, tiene que haber una ideología, y eso solamente puede darle un partido. Entonces, compañeros, el partido nos ha permitido que se llegue momentáneamente al gobierno. Y entiéndanlo bien, por favor, que llegar al gobierno no es lo mismo que tener el poder. Todavía no tenemos el poder, compañeros. El poder sigue todavía en manos de la derecha, porque el poder es el ejército, es la policía, es la educación que nos dan ellos, es la cultura que todavía lo manejan ellos, es la ideología que todavía lo controlan ellos. Pero sin embargo, el gobierno, este gobierno, nos va a permitir ya construir el poder, y lo vamos a construir de abajo hacia arriba, porque así tiene que ser como viene nuestro partido, viene de abajo hacia arriba, representando la voluntad popular. Entonces, compañeros, los invito a sumarse al único partido revolucionario que tiene esta patria, que es Perú Libre, porque Perú Libre nos ha permitido llegar al poder. La unidad en el partido nos permitirá mantenernos en el poder, y la unidad en el partido nos permitirá también sucedernos en el poder, porque el poder del pueblo tiene que quedar en las manos del pueblo, mis queridos compañeros. Termino entonces diciéndoles, mis queridos jóvenes, yo que he recorrido seguramente todo Ayacucho, les traigo la voz, les traigo la demanda, les traigo las esperanzas de las comunidades campesinas, de las comunidades quechuahablantes, de las comunidades remotas, olvidadas por este Estado centralista. Ellos han puesto toda su esperanza, ellos han puesto todos sus sueños en este partido, han puesto en este gobierno, han puesto en ustedes, en esta juventud, y están seguros que ustedes no lo van a defraudar, van a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la historia, para comprometernos y luchar a favor de las grandes mayorías, compañeros. Termino entonces diciéndoles y exhortándoles de que por delante recién se nos vienen los tiempos difíciles, pero nosotros los socialistas, los revolucionarios, estamos hechos para eso, para enfrentar los tiempos difíciles, para mantener nuestra lucha siempre con nuestros principios, con nuestra ética, con nuestra moral socialista. Hasta la victoria siempre venceremos.